desde el enfoque del etnodesarrollo al interior de una comunidad indígena. ¿Cómo fue esa experiencia de hacer ese proyecto de etnodesarrollo en la comunidad indígena de Guasimal, al sur del Tolima, en el municipio de Natagaima, profesor Neider? El etnodesarrollo lo que dice es que el proyecto de desarrollo de las diferentes comunidades pues debe nacer a partir de ellos, ¿no? O sea, siendo algo así endógeno, ¿no? Entonces, en el caso de las comunidades indígenas del sur del Tolima y otras comunidades indígenas, estos proyectos de desarrollo que se dieron a partir del año 96 fueron programas ya direccionados por el Programa Mundial de Alimentos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, estas instituciones llegaban a las comunidades indígenas para socializar que había unos recursos para financiación de proyectos productivos en estas comunidades que ya tenían un territorio. Entonces, lo que se hace es una socialización, y la comunidad, pues a partir del conocimiento de su territorio y de su comunidad, decir cuál sería el proyecto productivo más adecuado a implantar. En el caso del resguardo indígena Guasimal, se dio un proyecto de producción ganadera y otro de producción de fruticultura del limón. Y bueno, ya a partir del trabajo que yo realicé, revisando las actas de la comunidad, se pudo constatar que estos proyectos generaron unas formas de trabajo comunitaria, generaron unos ingresos monetarios para la comunidad para que pudiera financiar la parte de la salud de los indígenas, educación escolar para los indígenas, aportes a las escuelas de la comunidad, otros recursos destinados también para la alimentación. Entonces, estos proyectos garantizaron que hubiera en ese momento una seguridad alimentaria, unos niveles de salud adecuados para la comunidad, y también que la comunidad, en este caso las nuevas generaciones, tuvieran acceso a la educación y garantizaran este derecho. El término desarrollo implica un cambio de mentalidad, y vemos, y no sé, profesor Neider, quienes están liderando estas comunidades son esos nuevos líderes indígenas que se van un poco, digamos, en contra de ese pensamiento tradicional de sus padres, para que este término de desarrollo se dé dentro de las comunidades por todos los cambios que implica, o son los papás de estos jóvenes los que lideran estos proyectos, o son esas nuevas generaciones de indígenas que en muchos casos estudian, analizan y regresan a sus comunidades para implementar estas ideas de cambio, profesor Neider? Sí, en ese caso, por ejemplo, el etnodesarrollo, de tener una visión endógena, también el etnodesarrollo dice que, los diferentes autores dicen que el etnodesarrollo también implica que la comunidad, o sea, no sea una comunidad totalmente cerrada, hermética, sino que también puede usar recursos externos y integrarlos a la comunidad para su proyecto de desarrollo. En este caso, se dice que diferentes miembros de la comunidad pueden salir de su territorio, ir a adquirir nuevos conocimientos. También es algo que nace en este caso de los padres también, ¿no? Los padres ya te dicen, ve para que aprendas más, para que conozcas más, y después vengas y nos puedas ayudar a trabajar de una mejor forma, ¿no? Entonces, en ese caso, es importante que miembros de la comunidad salgan, dialoguen, interactúen en otros espacios, confronten esas ideas que se tienen de adentro de la comunidad, y digamos, es una experiencia que se da también, ya uno desde afuera puede valorar desde otra visión, ver mejores oportunidades para la comunidad, ¿no? Entonces, la comunidad, en este caso el resguardo indígena Guasimal, siempre estuvo presto para desarrollar este trabajo.
dando el material de sus actas, de discusión, todo esto, y esperando ese resultado de esa investigación para saber cómo mejorar, en qué cosas se fallaron, qué cosas a mejorar, entre otras cosas, ¿no? Neider, lo que tú comentabas, y pues, con las preguntas del profesor Luis León acerca de qué es el etnodesarrollo, me hace pensar en dos cosas. En primer lugar, hay que reconocer y preanunciando una serie de programas que haremos luego sobre la evolución de las ideas del desarrollo, pues hay que reconocer que si a finales de los 70s y desde los 80s ya en pleno, pues se comienza a reconocer que la idea del desarrollo del top-down, es decir, desde arriba hacia abajo, desde un escritorio decidiendo qué es lo mejor para los territorios, pues ya está agotado, que a veces no resuelve las necesidades de los territorios, de las comunidades. Y pues en ese mismo espíritu, creo yo, nace el etnodesarrollo, ¿no? El segundo punto que quería resaltar era la cuestión de los vínculos de la comunidad, de las comunidades étnicas minoritarias con sus entornos, ¿no? Y era algo que discutíamos, yo creo que en el 2017, que si bien los estados modernos debían respetar las culturas, tampoco debían dejarlos a estas comunidades indígenas a su suerte, porque también de estas comunidades, de estos individuos, de estas comunidades indígenas, es el desarrollo, a ellos también pertenecen los adelantos tecnológicos, las posibilidades, y hay que contribuir con políticas de desarrollo concertadas, de abajo hacia arriba, es decir, en un espíritu de gobernanza que en tratándose de comunidades indígenas, pues se ha venido llamando etnodesarrollo. En el texto que cité al inicio del programa, en el cual el Banco Mundial desarrolla el concepto de etnodesarrollo, el artículo menciona 10 puntos importantes para entender las características que deberían tener las políticas públicas para poder llegar al etnodesarrollo al interior de los países. Profesores, yo me pregunto, ¿será que en Colombia nuestras políticas públicas se aproximan a estos 10 puntos que cita el Banco Mundial? El primero menciona los derechos de propiedad de tierras claras, incluyendo la clasificación de la pregunta ¿qué se entiende por territorio en términos de recursos del subsuelo, flora y agua? Y finalmente, ¿cómo se tratará las tierras que los indígenas dejan descansar por razones económicas y que el Estado considera no utilizadas? Todo esto está ligado a la supervivencia misma de los pueblos indígenas y juega un rol en la identidad indígena. Un segundo punto que menciona el Banco Mundial: mantenimiento de la seguridad alimenticia, respetando para ello las prácticas tradicionales. Tercero, promoción de actividades generadoras de ingresos, tales como agricultura, artesanía, etcétera, que lleve a inversiones en la comunidad. Una forma de garantizar ingresos a ciertas comunidades sería, por ejemplo, la participación de las comunidades en las regalías producidas por la explotación de recursos en sus territorios. Un cuarto punto que menciona el Banco Mundial es mejora del servicio de salud para las poblaciones indígenas con la integración de la medicina tradicional y la occidental para que se pueda trabajar mejor en las comunidades y obtener mejores resultados. Un cuarto punto, mantenimiento de las organizaciones existentes y apoyo a aquellas que se vayan formando, que es la condición central para que los indígenas estén en condiciones de participar del proceso de elaboración de políticas públicas y autodesarrollarse. Sexto, respeto a la identidad cultural indígena, teniendo en cuenta que el desarrollo no debe significar tanto cambiar, sino más bien fortalecer los recursos culturales propios. Séptimo, apoyo a proyectos de educación y entrenamiento bilingüe y multicultural. Esto suele mejorar las relaciones de los indígenas con el sistema educativo en general y darles más oportunidades de participar más efectivamente en el mismo. Octavo, garantizar la voz política a los indígenas no solo como ciudadanos individuales, sino también como culturas o colectivos. Aquí se ha hecho algunos avances a nivel local,
pero es necesario que a otros niveles cambien también las cosas y finalmente garantizar que los cambios en el papel se apliquen en la práctica, es decir, que no se queden por allí en leyes del Congreso, sino que se lleve a la práctica el garantizar la voz política a los indígenas. Y un noveno punto que señala el Banco Mundial es garantizar un intercambio y unas relaciones positivas entre los indígenas y el resto de la sociedad, incluyendo al gobierno. Esto es importante, pues si bien es cierto que los choques también generan cambios, movilizaciones y toma de conciencia por parte de los distintos actores, los resultados de una interacción pacífica son mucho mejores. Uno de los factores que hay que tomar en cuenta es la creciente presencia de agentes externos que apoyan y trabajan con los indígenas. Estos son los 10 puntos o los 9 puntos que quería resaltar para que nuestra audiencia y nos quede hoy un saldo entre ambos sentidos y veamos si alguno de estos puntos los estamos aplicando en las políticas públicas de nuestro país. Sí, eso, bueno, con lo que acaba de mencionar, eso nos da a entender que hay un camino bastante largo y bastante difícil para que las comunidades puedan llegar a eso, ¿no? Porque realmente sí hay, pues en la ley, ¿no? En la Constitución, hay dispositivos normativos que dicen eso y garantizan eso, pero otra cosa es la realidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del territorio, pues yo creo que sí, como lo definí y está definido en la Constitución, está garantizado ese territorio. Pero pues en el caso de las comunidades del sur de Tolima son territorios bastante pequeños, ¿no? O sea, no para el número de población se quedan bien pequeños para esas comunidades y que puedan garantizar. Entonces, como el territorio es pequeño, pues asimismo la producción de alimentos y recursos pues disminuye, ¿no? Por otro lado, digamos, entonces hay otros puntos que, digamos, son de trabajar, ¿no? Entonces ahí es cuando nacen los líderes que quieren estar en los diferentes escenarios luchando y debatiendo para conseguir estos derechos, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa, no? Entonces hay otros sectores que, digamos, se ponen en contra, ¿no? Se ponen en contra de eso y pues bueno, como lo vemos hoy en día en Colombia, pues estos líderes terminan siendo extinguidos, ¿no? Hasta haber un genocidio que continúa hoy en día con los indígenas en Colombia, con esa lucha por el territorio y sus derechos originarios. Para finalizar ya nuestro Tramando Sentidos de hoy, hablando del tema del no desarrollo, en el estudio que tú realizas en el resguardo de Guasimal, al sur del Tolima, municipio de Natagaima, ¿cuál es la conclusión a la que llegas después de ir allí a hacer ese proyecto de investigación? ¿Cómo están los niveles de liderazgo de esa comunidad indígena, de representatividad? Y si es verdad, como lo señala acá el texto que yo marcaba al inicio del programa, los grupos indígenas siguen siendo los más pobres entre los pobres en todos los países y la mayoría de las políticas aplicadas hasta el presente no han servido para que esto cambie. ¿Esa realidad la percibiste en el resguardo indígena de Guasimal? Bueno, la palabra pobreza pues tiene varios sentidos, ¿no? Y yo, pues digamos en el sentido así de económico como tal, decirle que las comunidades, o llamarle así que son pobres, pues realmente no, porque son ricas también en el sentido de riqueza cultural, ¿no? Riqueza de conocimientos y todo eso, ¿no? Y en mi comunidad, pues la experiencia que tuvieron con estos proyectos de desarrollo, pues fueron bastante buenos y permitieron que la comunidad pudiera continuar sobreviviendo en el territorio, ¿no? Tuviera una garantizado alimentación, unos recursos destinados para salud, para educación, pero en este caso
como nuevamente recalco, las